Les pongo de fondo una canción en inglés de Loreena McKennitt que se llama En la noche oscura del alma. Hola Ivonne. Vale la pena. Hola Paula. Veil concealed my eyes, while all my house lay quiet like the dead. Hola Lucía. A night that was my guide, a night more loving than the rising sun, a night that joined the lover to the beloved one, transforming each of them into the other. Within my... Transforming each of them in the other. Transformando cada uno de ellos en el otro. Fíjense, es una canción totalmente inspirada en Juan de la Cruz. Y habla de transformación y habla de divinización. Está en inglés porque ella es irlandesa. Which kept itself entirely for him. He fell into his sleep, and through the cedars all my love I gave, and all the fortress walls, the wind would brush his hair against his brow, and with its smoothest hand caress my every sense it would allow. A night that was my guide, a night more loving than the rising sun, a night that joined the lover to the beloved one, transforming each of them into the other. Buenas. Seguimos con la música de fondo. Para aquellos que recién se están sumando, es una versión en inglés de La Noche Oscura del Alma, cantado por una cantante de estas que cantan tipo Enya, medio New Age, pero es bellísima, es muy linda. I lost myself to him and laid my face upon my lover's breast, and care and grief could seguimos entrando, damos un minuto más para que se sumen algunos más. Hola Joaquín. And there they deemed amongst the lilies fair, and there they deemed amongst the lilies fair, and there they deemed amongst the lilies fair. Le agradecemos los servicios a Loreena McKennitt. Es estupenda, búsquenla. Después les pongo en el muro el título de la canción. Juan de la Cruz, el poeta del siglo de oro, transformado en el compositor de un canto de meditación en el siglo XXI. Qué mejor, qué mejor. Divinización,
en la Trinidad o transformarnos en Él, segunda parte. Es verdad, nos quedamos cortos, porque el tema da para hablar un año, y tanto Aixa como Héctor pidieron seguir con esto, y Héctor sugirió, ¿podrás incluir algo de la Trinidad? Y resulta que tiene todo que ver, no tiene algo que ver. Y además veníamos bien rumbeados, porque habíamos leído algún texto de Juan de la Cruz. Entonces decidí que nos quedemos con los místicos, esta vez los clásicos, ya vendrá Christophe en otra ocasión, para después, hacia la segunda parte de la charla, contarles algunos criterios para seguir hablando de divinización en el siglo XXI. Pero ¿por qué no, primero, zambullirnos de entrada directamente en aquella tradición que trabajó más esta cuestión, esta vez ya del lado de Occidente, del lado de, sobre todo, Europa, los grandes místicos de Europa, del medioevo y también de la época moderna o del Renacimiento. Pero como no se puede todo, prefiero sugerirles directamente ir a fondo con 2 o 3 imágenes de Juan de la Cruz que tienen una poesía infinita y que en el fondo nos descubren unas honduras y unas alturas que pocas veces son comentadas o visitadas. Y como saben bien los místicos, de la realidad que nos trasciende solo podemos hablar a través del lenguaje simbólico. Por eso, para empezar, recuerden, y para empalmar en realidad, recuerden que habíamos leído aquella cita o habíamos hecho referencia al canto, más que al canto, a la metáfora del manantial como esa vida nueva de resurrección que nos habita y que emana, que brota, Dios mismo habitando en lo más profundo de nuestra vida, brotando y transformando el mundo desde lo más profundo de nosotros. Y alguien dirá, claro, esto es solo para aquellos que ya están totalmente convencidos y están totalmente unificados en su sensibilidad y aquellos que perciben todo el tiempo lo que Dios va haciendo en ellos. Bueno, sepan que Juan de la Cruz convivió con la sequía mucho tiempo. Saben que gran parte de los textos los escribe en un estado de purificación interior que le costó bastante. Y en este contexto escribe, encerrado en la Torre de Toledo, un poema maravilloso que tiene que ver con esta fuente de la Trinidad que emana desde lo más profundo, aunque él no lo siente. Encontré una versión leída por un carmelita español, olvídense del lujo de Alfredo Halcón de la vez pasada, pero de todas maneras vale, escúchenla. Quizás el acento les cause gracia, no sean malos, presten atención directamente en el sentido. Dice así. Qué bien sé yo la fonte que emana y corre, aunque es de noche. Aquella eterna fuente está escondida. Qué bien sé yo, no tiene su manida, aunque es de noche. Su origen no lo sé, pues no lo tiene, mas sé que todo origen de ella viene, aunque es de noche. Sé que no puede ser cosa tan bella y que cielos y tierra beben de ella, aunque es de noche. Bien sé que suelo en ella no se halla y que ninguno puede vadealla, aunque es de noche. Su claridad nunca es oscurecida
y sé que toda luz de ella es venida, aunque es de noche, y son tan caudalosas sus corrientes que infierno y cielo sonriegan y a las gentes. La corriente que de estas dos procede, sé que ninguna de ellas le precede, aunque es de noche. Aquesta eterna fuente está escondida en este vivo pan por darnos vida, aunque es de noche. Aquí se está llamando a las criaturas y de esta agua se hartan, aunque a oscuras. Porque es de noche, porque es de noche, porque es de noche. Les quedó claro que es de noche, ¿verdad? Además tiene este tono, tiene esa gracia castiza para decir las cosas, aunque es de noche. ¿Cuál es esta fonte que emana y corre y que está escondida en lo más profundo de la realidad, en lo más profundo del alma, y que riega los cielos y los infiernos y las gentes y que transforma la realidad? Es la Trinidad. En un momento llega a decir, habla del cauce que brota de estos dos y que inunda, y que todo lo inunda y que todo lo impregna, y que todo lo renueva y reverdece, aunque es de noche, aunque es de noche, aunque es de noche. Esto no solo nos habla de la experiencia que estaba pasando Juan de la Cruz, sino de que esta certeza es una certeza no evidente. No hablamos de una visión permanente, de un estado de paranormal, de exaltación de los sentidos, ¿no? Aunque es de noche, aunque es de noche, aunque es de noche, ratifica esto que nos pasa a nosotros, a vos, a mí, a doña Rosa, a Pepito. Esto no lo vemos, más bien lo creemos, y una vez que lo aceptamos y celebramos en fe, y una vez que nos damos cuenta que estamos habitados por un manantial que brota hasta la eternidad, entonces empezamos a darnos cuenta que esta divinización, y esto me preocupó la vez pasada leer en los comentarios, no es tanto una conquista o algo que nosotros decidimos, hay que divinizarse, pues no, imposible, nos excede absolutamente. Esto es más bien un proceso que se desata en la medida en que nosotros nos dejamos habitar, nos dejamos regar, nos dejamos inundar. Y a lo sumo lo que podemos hacer es dejarnos atraer, que esto sí, dejarnos seducir. De noche vamos, de noche, que para encontrar la fuente solo la sed nos alumbra. Exactamente, dice Aixa. Una vez que aceptamos que este fenómeno no es exaltación de los sentidos, sino más bien algo que está de alguna manera independiente a nuestra percepción sensible, entonces todo puede ser. Entonces le damos permiso interior para que entre esta realidad en la consideración de nuestra vida. Cuando Juan, el discípulo al que Jesús amaba, entra al sepulcro, no ve a Jesús resucitado, ve un vacío, pero dice el texto, vio y creyó. Vio y trascendió con su mirada resucitada por el amor la vacuidad misma, digamos, un sepulcro con olor a muerte, pero sin muerto, o sea, la negación de la negación, la muerte muerta, pero no evidente. Exactamente. Entonces, esa percepción simultánea
La soledad habitada, dice Lucía, por supuesto. Es la noche oscura del alma que a la vez ilumina, digamos. ¿Cómo es? La música callada, la soledad sonora, la cena y enamora, dice en otra parte Juan de la Cruz. El doctor de la nada para algunos y el doctor del todo para otros, y el doctor de las dos cosas, ¿no? Entonces, la percepción de esta divinición pide esta sensibilidad de un misterio que se despliega en nuestra vida y que primero va más allá de nuestra libertad, va más allá de nuestra inteligencia y percepción, y que solo pide de nosotros una docilidad enorme para dejarnos atraer y para dejarnos habitar. Ahora, cuando dejamos entonces que esta Trinidad, que este Dios Trino viva y nos habite en lo más profundo, todo puede pasar. Y dice Juan de la Cruz, les voy a leer algunos párrafos, todos, o la gran mayoría, de Llama de Amor Viva, que es un poema que él escribe y después explica él mismo, ¿no? El alma en la que mora Dios por gracia no es simplemente un lugar, un espejo en el que se refleja la vida divina, sino que ella misma está dentro de esa vida, la vida divina tripersonal. No es simplemente que nosotros le alquilamos el espacio a Dios para que haga sus cositas, sino que nos involucra absolutamente en ese proceso de amor eterno, infinito, desde siempre y para siempre. Exactamente. Y es muy interesante saber que para el Evangelio de Juan, esta realidad de la vida trinitaria nos tiene en el medio como sandwichito. Ya muchos de ustedes me escucharon contar una anécdota, pero me parece tan brillante que yo la cuento una y otra vez. Hace muchos, muchos años estaba en la casa de una de mis hermanas y rezaba en el living, y una sobrina que por entonces era muy chica se acercó y me preguntó, ¿qué estás haciendo, tío? Estoy rezando. ¿Puedo rezar con vos? Claro, empecemos. Y yo hice lento, como se hace con los chicos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y ella me pregunta, ¿dónde estamos? ¿Cómo dónde estamos? Estamos en tu casa. Estamos. No, ¿dónde estamos? Ah, ya sé, estamos en el medio, tipo sandwichito, me dice. ¿A qué te referís con esto? Claro, estamos en el medio entre el Padre y el Hijo. Lo entendió ella, con sus 9 añitos. Captó lo que el Evangelio de Juan dice de una manera espléndida. Les voy a leer el Evangelio de Juan en una parte donde, sobre todo en el Evangelio en el capítulo 17, y esto también me lo escucharon varios, pero no nos cansamos nunca de referirlo, porque es un lugar para habitar, ¿no? Jesús está rezando por nosotros en Juan 17 y dice, yo ruego por ellos, por nosotros, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío, y en ellos he sido glorificado. Cuida en tu nombre a aquellos que me diste, Padre, para que sean uno como nosotros. Está hablando de nosotros y en un momento dice, eran tuyos y me los diste, porque son tuyos. Y después dice, todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. No es una mujer queriendo sacar una tajada más gruesa de lo que el juicio del divorcio le permite. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío.
Es Jesús diciéndole al Padre que nosotros, que vos, que yo, que el otro, somos de los dos. Somos fundamentalmente del Padre y el Padre se lo da al Hijo. Es enorme esto. Estamos en el medio de ese flujo de amor y de esa relación de amor que es la que creó el mundo. Y esto debería enfocarnos en una realidad totalmente, en un contexto totalmente distinto. Somos el don del Padre al Hijo y somos el don del Hijo al Padre. Estamos ahí en el medio, tipo sandwichito, como dijo mi sobrina. En realidad, rezar es pasar del Hijo al Padre. Es ubicarnos primero en el lugar del Hijo y después ir transfiriéndonos desde las fuerzas de Jesús, que se entrega siempre y todo el tiempo al Padre, dejar que nos ofrezca al Padre. Porque resulta que en el Padre está la paz. El Padre es, de alguna manera, las verdes praderas en las que el buen pastor nos hace descansar. Esa grandeza, esa infinitud, esa trascendencia, esa hondura, se corresponde con el amor del Padre. Ahí estamos exactamente en el medio. Es fantástico esto. Y esto no es invento. Después hay otra cita estupenda, que es la de Pablo, que también me la suelen escuchar cuando hablo de Trinidad, porque es fundamental. Escuchen esto. Dice Pablo en Efesios 3, 14, 18. Por eso doblo mis rodillas delante del Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Que Él se digne fortificarlos por medio de su Espíritu, conforme a la riqueza de su gloria, para que crezca en ustedes el hombre interior. Que Cristo habite en sus corazones por la fe y sean arraigados y edificados en el amor. Así podrán comprender con los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad. En una palabra, ustedes podrán conocer el amor de Cristo, que supera todo conocimiento, para ser colmados por la plenitud de Dios. A aquel que es capaz de hacer infinitamente más de lo que podemos pedir o pensar, por el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y para siempre. Amén. Mucha cosa, mucha cosa, mucha cosa. Pablo está rezando. Es tan fuerte la sensación que le invade que dice, doblo mis rodillas ante el Padre. La sensación de grandeza, de una grandeza amante, de una trascendencia que es mucho más de lo que él puede abarcar. Les muestro este muñequito, ¿sí? Es una estatua, una escultura de Manuel de Francesco, que es un escultor, que me pareció genial, fíjense. Es un hombre totalmente abierto al sentido y a la trascendencia. A ver, acá va, ¿ven? Así, está como mirando para arriba. Es la postura del orante, del que se ve desbordado por una grandeza que, por supuesto, él no puede dominar, sino más bien quiere abandonarse a ella. Doblo mis rodillas ante el Padre, de quien procede toda paternidad del cielo y en la tierra. Dios Padre, el grande, el ilimitado. Que Él se digne fortificarlos por medio de su Espíritu para que crezca en ustedes el hombre interior. Vida interior, espíritu. Sin tu Espíritu, Señor, no se abre en nuestro interior ese lugar donde nos encontramos con vos. La vida interior como fruto del don del Espíritu, no simplemente como el resultado de ejercicios y de rutinas de gimnasio. Que el Cristo habite en sus corazones
y sean arraigados y edificados en el amor. Fíjense que el Padre manda el Espíritu para que Cristo viva en ustedes y sean enraizados en el amor y edifiquen. ¿Cómo saben qué? Hay una imagen espacial maravillosa, un espacio que se abre dentro nuestro y dentro de Dios, porque no se puede echar raíces si no hay un suelo, no se puede construir si no estamos hablando de 3 dimensiones. Enorme. Y ahora sigue. Así podrán, solo así van a poder comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad. En una palabra, ustedes podrán conocer el amor de Cristo, que supera todo conocimiento, para ser colmados por la plenitud de Dios. Solo abriéndonos ante la grandeza del Padre y dejándonos habitar por el manantial que emana y corre, aunque es de noche, Cristo puede habitar en nosotros y crear ese espacio en el que nosotros empezamos a habitar. Cristo en mí, yo en Él, que feliz me sentiré. ¿Se acuerdan? Bueno, este proceso interior de estar ubicado ante la hondura, la anchura y la altura de Dios. La altura, el Padre, el Dios que es siempre más grande que yo. El Dios que es siempre más grande que yo. Martín Vivot dice, primero debemos vaciarnos, y arriba Mónica decía el despojarnos para poder pertenecer. Sí y no. Sí y no. No y sí, diría. Despojarnos sí, pero para que entre Él. No es un movimiento nuestro ante nosotros. Nosotros dejamos, a ver, no hay que hacer una previa, no hay que cursar una materia correlativa para que el Espíritu nos habite. Hay que dejar que Él se siembre en el medio de nuestro pecado y que ese habitarnos pascual de Cristo en nosotros nos vaya vaciando. Ojo con plantear la previa para que entonces Dios pueda entrar en nosotros para hacer su trabajo. El que crea, el que nos vacía es Él. Es Él cuando nosotros le permitimos colarse por alguna grieta. Bien, la altura ante el Padre, hay que recuperar la inmensidad del Padre, ante el único que nos postramos, ante el Padre. Y la hondura del Cristo, que es capaz de taladrar todo nuestro vacío, toda nuestra oscuridad, la densidad de nuestro pecado, de nuestro corazón baldío, ¿sí? De nuestro corazón baldío. Se siembra, taladra, va, se sumerge, se bautiza en nuestra oscuridad y resurge hacia el Padre. Y la anchura del Espíritu, porque el Espíritu es el que permite la expansión, el brotar de este manantial hacia afuera. Ahí, en el centro de la Trinidad, ahí estamos nosotros. Y esto lo entendió también Juan de la Cruz, que usó algunas imágenes que son maravillosas. ¿Saben? Les quiero comentar esta metáfora porque es fundamental para entrar en este lenguaje de divinización de Juan de la Cruz. Ustedes recordarán la cita de Juan 20 en la que Jesús se aparece en medio de los discípulos que estaban encerrados por temor a los judíos, con la puerta cerrada. Y Jesús entra y dice, la paz esté con ustedes, y sopla y de alguna manera les entrega el Espíritu con ese soplido, ¿sí? De ahí vendría la canción, sopla, Señor, te lo pido, que nos recuerda lo mismo que hizo Yahvé, el Creador, en el relato del Génesis. Después de armar el muñequito de barro, sopló sobre él, ¿sí? Bueno, ese soplido
Tiene que ver porque para los judíos la vida real brotaba de las entrañas, ¿sí? La vida estaba en el aire, por eso cuando se sopla o cuando se insufla se transmite vida. ¿Mm? O mejor dicho, también cuando se exhala, digamos. ¿Mm? Y dicen los monjes, y esto lo comenta muy bien en un libro de frases, de aforismos, Bernardo de Olivera, si la palabra de Dios está inspirada por el Espíritu Santo, también exhala Espíritu Santo, ¿sí? Porque es palabra viva. La palabra que recibe el Espíritu, la palabra que exhala el Espíritu, ¿sí? En esta exhalación, que en latín se llama spiratio, y que en español lo retomamos como expiración, pero con un detalle. La expiración en español es el último respiro, la última exhalación, ¿sí? ¡Ah! Y te quedas ahí. Pero en latín no. La expiratio es el simplemente exhalar, la exhalación, ¿sí? Bueno, dicen los medievales que el Espíritu Santo es fruto de la spiratio, en español habría que traducir, de la exhalación del Padre y del Hijo, ¿sí? El Padre le entrega toda su vida al Hijo y el Hijo le entrega su vida al Padre. Y en esa entrega mutua de su vida interior surge y se materializa el tercero de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la expiración del Padre y del Hijo, spiratio. Y en latín, spiratio, y en español decimos nosotros expira, no expira, sino expira, por una palabra muy técnica, que no le dice nada a nadie. Bien, el genio de Juan de la Cruz cambió una E por una A. En vez de decir expirar o exhalar, dijo aspirar. Cambia, ¿no? El Espíritu Santo es la aspiración del Padre, del Hijo hacia el Padre y del Padre hacia el Hijo. Es como quien ama a alguien tanto que lo desea y lo hace entrar en el ámbito de la propia inmanencia. Lo aspira, lo atrae. La atracción de amor. Bueno, tengan esta imagen. El espíritu como suave aire que aspira el hombre en el Hijo y el Hijo en el hombre. Esperen, escuchen estas frases que hablan del proceso de divinización y después vamos con algunas consideraciones. Señalas. Son citas, no importa que no pesquen todo, simplemente quédense con la imagen del recíproco aspirarse. En aquel recuerdo, esto también es de llama de amor viva, en aquel recuerdo que el esposo despierta en el alma perfecta, todo es perfecto, porque todo lo hace él. Entonces, atención, aquel aspirar y recordar es al modo de cuando un hombre despierta y respira. Entonces siente el aspirar de Dios. Por eso dice los versos siguientes. Acá es cuando Juan de la Cruz explica su propia poesía. Dice, por eso dice los versos siguientes. Y en tu aspirar sabroso, de bien gloria lleno, cuán delicadamente me enamoras. Y sigue. En aquel aspirar de Dios yo no querría hablar, ni aún quiero, porque veo claro que no lo tengo de saber decir y parecía menos si lo dijese,
pero es una aspiración que Dios hace al alma, en que en aquel recuerdo de alto conocimiento de la deidad, la aspira el Espíritu Santo con la misma proporción que es la noticia en la que absorbe profundísimamente en el Espíritu Santo, enamorándola delicadísimamente según aquello que vio, porque siendo la aspiración llena de bien y gloria, la llenó de bondad y gloria en el Espíritu Santo, en que la enamoró de sí sobre toda lengua y sentido en lo profundo de Dios. Dios aspira al alma hacia sí, la atrae. Pero es una aspiración que es el mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la atracción, es la aspiración de Dios, que además le comunica al alma o a la persona la capacidad de aspirar ella misma a Dios. El Padre aspira a la persona hacia sí a través del Espíritu, y lo que logra el Espíritu es trasvasarle a la persona la capacidad de aspirar ella misma a Dios, de modo que ya no sea simplemente una acción mecánica, el hombre que es Dios que atrae como un imán al metal, sino que sean los dos los que se desean y aspiran mutuamente. Enorme. Dios te desea profundamente, y la señal de ese deseo hondísimo que Él tiene de vos es que te comunica un deseo hondísimo que vos tenés de Dios. Por supuesto, que es como el esicasmo, dice Tricia. Claro. Dios nos aspira, nos atrae, comunicándonos un deseo ardiente de Él. Detrás que está el deseo de infinito, el deseo de más. Por eso es una divinización que incorpora el deseo, que no lo mata, sino que lo encausa hacia su verdadera fuente, el Padre como fuente de deseo. Y acá los psicólogos y psiquiatras harán una fiesta. Hay mucho, mucho para decir. Y todavía no está todo. Ahora, si a alguno le parece chino, sepa que el mismo Juan de la Cruz dijo: miren que yo estoy hablando de algo que me desborda por los cuatro costados, pero yo les cuento lo que farfullo, lo que araño. Bueno, pero es el padre de la mística occidental, es doctor de la iglesia, digamos, vamos a creerle en algo, aunque después nos resulte poco, muy subido para nuestra vida. Pero fíjense que esta idea del Espíritu Santo como una aspiración recíproca va muy bien. El Espíritu Santo es el que enciende nuestro deseo en nosotros del mismo Dios. ¿Complicado? A ver, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor sino un deseo recíproco? Es verdad que es complicado por las metáforas, pero en el fondo, ¿qué es aspirar sino desear que el otro venga a uno? Magnífico. Otra cita. Ouch. Esta es más simple y más cortita, porque después viene otra gruesa, y ahí cortamos, al menos Juan de la Cruz, y después decimos alguna cosita, ¿no? El aire de su vuelo es el espíritu de amor, como el Padre y el Hijo aspiran al Espíritu Santo. Por aire de vuelo hay que entender el amor que de él brota, es cuando él explica, ¿sí? El aire del vuelo está hablando del aire que aviva
a la llama de amor viva. ¿Qué hacemos cuando hay que sacar cuando hay que avivar el fuego? Se sopla. Viento y fuego, espíritu. Estamos hablando del mismo vínculo del amor recíproco con Dios que hace que nos sintamos profundamente deseados por Dios y por esa misma razón deseemos nosotros. Es como cuando éramos adolescentes y descubríamos que alguien nos deseaba. Entonces ahí empezaba a gustarnos también el otro, sin saber muy bien qué es lo que nos enamoraba. Si nos enamoraba la otra persona o la certeza de sabernos deseados por otro. Bueno, y acá viene otra cita que hace que estalle en todas las categorías posibles. Estamos hablando del matrimonio espiritual o del matrimonio místico, que es lo que está detrás en el tratamiento que Juan de la Cruz hace de todo esto. El alma, en estado de matrimonio místico, no es del todo ignorante acerca de aquello inmenso e inefable. La transformación en Dios, porque recuerden que de eso estamos hablando, le ha concedido ya alguna prenda para ello. ¿Y cuál es la prenda, Juan de la Cruz? Acá responde. El aspirar del aire que le es dado por el Espíritu Santo, un aspirar del mismo Espíritu Santo, el Espíritu de amor que el Padre y el Hijo juntos aspiran. ¿De qué tenemos deseo profundo? De esa relación entre el Padre y el Hijo, de entrar en el medio de ese flujo infinito de amor entre el Padre y el Hijo. Y eso aspiramos, eso es lo que nos comunica a Dios, la capacidad de desear ese amor profundo, ese amor profundo de dejarse llenar y de dejarse engendrar una y otra vez. Sigue. Él, el Espíritu Santo, aspira al alma en el Padre y en el Hijo en dicha transformación para unirla consigo. Al alma la lleva al Padre y la aspira, y de ahí, desde el Padre la aspira el Hijo, y desde el Hijo la aspira el Padre. Nos quedamos como una especie de, válgame la imagen profana si las hay, es como la pelota en una tocata de rugby que da vuelta, digamos, el Padre y del Hijo. El Hijo y el Padre nos atraen. En el fondo es experimentar el vínculo fontal, primigenio, en clave personal. A dejarse amar por el Padre en el Hijo y ser un don del Padre hacia el Hijo. Uf. Y sigue, ¿no? Porque no sería verdadera y total transformación, agárrense, y háganme después un juicio por hereje, que yo se lo endoso a Juan de la Cruz, dice así. Porque no sería verdadera y total transformación si no se transformase el alma, atenti al cane, en las tres personas de la Trinidad en revelado y manifiesto grado. Repito, porque no sería verdadera y total transformación si no se transformase el alma en las tres personas de la Trinidad en revelado y manifiesto grado. Y tal es la aspiración del Espíritu en el alma, con quien Dios la transforma en sí, le es a ella tan subido y delicado y profundo deleite que no hay que decirlo por lengua mortal ni el entendimiento humano en cuanto tal puede alcanzar algo de ella. Y en la transformación que el alma tiene en esta vida, pasa esa misma aspiración de Dios al alma y del alma a Dios con mucha frecuencia, con subidísimo deleite de amor en el alma, aunque no en revelado y manifiesto grado
como en la otra vida. Bueno, acá se nos queman todos los papeles. Nos dice Juan de la Cruz que no sería una transformación verdadera y total si el hombre, si vos, si yo, si ella, no nos transformáramos en cada una de las tres personas de la Trinidad, en cada una de las tres personas de la Trinidad. Uno puede decir, bueno, transformarse en el Hijo, hijos en el Hijo, hasta ahí llegamos. Pero transformarnos en el Padre y transformarnos en el Espíritu. Bueno, hay un... Esto no es panteísmo, no se asusten, porque todo esto implica participar de las características del amor del Padre, de las características del amor del Hijo y de las características del amor del Espíritu. Algo empieza a vislumbrarse cuando, primero entrando por el Hijo, entendemos que el Padre se nos da todo el tiempo y por esa misma razón vivimos recibiendo nuestra vida del Padre una y otra vez, porque eso es lo que hace el Hijo. Eso es lo que hace el Hijo. ¿A qué se dedican los hijos? A recibir, a dejarse engendrar, a dejarse recrear una y otra vez. ¿De qué trabaja el Hijo? De dejarse amar por el Padre. Tú eres mi Hijo muy querido, yo te he engendrado hoy. Y alguien dirá, pero esto es muy etéreo. Y no tanto, Y no tanto. El hoy de esta frase bíblica, de este salmo histórico, nos lo dice el Padre una y otra vez en el Hijo, para que nosotros nos recibamos a nosotros mismos del Padre como don. Yo recibo mi presente, Padre, como don y me dejo crear hoy, sin aferrarme al pasado que ya no es, sin morirme de ansiedad por un futuro que todavía no existe. Lo que es hoy mi presente, mi ser, tal como soy, lo recibo de tus manos y te agradezco. Lo que es hoy en esta circunstancia, con estos dolores, con estas vergüenzas, con esta falta de plenitud. ¿Quién se anima a recibirse del Padre tal como está hoy? Hoy. No es simplemente el abrazo, dice Joey Valverde, el abrazo del Padre en la parábola del Hijo misericordioso, es mucho más. No es simplemente o sí, o está todo contenido ahí, pero hay que sacarle más miga. No es simplemente metí la pata, vení y ¿ves? Apaparruchame, dicen los mexicanos, María, ¿cómo es? Apapachame, apapacharse, es el abrazo de los mexicanos. Me dejo engendrar hoy por vos, mi presente de vos. Lo tomo, lo acepto. Esto es Eucaristía pura, Pero el Hijo no es solo pasivo, sino que como es imagen del Padre se entrega. Entonces me entrego agradecido. Tomo mi presente y lo entrego en gratitud. Me dejo agraciar gratuitamente a través de mi presente hoy. Me devuelvo a vos, Padre, a tus manos en gratitud. Me recibo y me entrego. Me recibo y me entrego. Vivir como el Hijo. Aquel que vive como el Hijo después fácilmente puede generar una relación de donación unilateral con otros. Y ahí es cuando el amor humano empieza a participar de algunos rasgos del amor paterno,
que es fontal. El Padre no está reclamando con el toma y daca. El Padre es la fuente de la vida en abundancia, es la fuente del gozo en abundancia. El Padre es la fuente, el manantial para la tradición hebrea. Entonces, esa gente que es manantial de vida para los demás empieza a participar de la lógica del amor paterno, que es puro don. El Hijo no es puro don de entrada. El Hijo es recepción y don. ¿Sí? Y alguien dirá, ¿y con el Espíritu qué? Porque Juan de la Cruz dice parecerse, o sea, nos transformamos en el Espíritu Santo, o nos transformamos en el mismo fuego de amor que nos inflama. Ok, en la vida concreta, ¿qué? Lo propio del Espíritu, acá les tiro una frase que ya estamos terminando la charla y les va a retorcer ¿cómo es? La cabeza, pero es tan linda, miren. Lo propio del Espíritu es ser sí mismo, viviendo en otro, haciendo que ese otro sea sí mismo. Ahí, se las tire, se las dije, ¿sí? El Espíritu es aquel amor por el que el Padre vive en el Hijo, para que el Hijo sea realmente quien es. Y el Espíritu es aquel amor por el cual el Hijo vive en el Padre, para que el Padre sea quien es. El Espíritu es quien es, viviendo en otro para que ese otro sea sí mismo. Díganme si no es lindo para pensarlo en nuestros vínculos. ¿Cómo te amo? ¿Te amo para que seas como yo quiero o para que vos seas vos mismo? Lo que te lo digo para que seas como yo creo que tenés que ser o para que tu verdad más profunda aflore, aunque no sea la que me gusta. ¿Te exijo que vivas en mí? ¿O dejo que tu originalidad aflore, aunque eso implique una renuncia para mí? El espíritu es aquel que vive en el otro para que ese otro sea sí mismo. Cuando empezamos a amar con algo de este estilo, bueno, sepamos que Dios está amando en nosotros. Bien, y quedan 10 minutitos. Quiero decirles 3 o 4 criterios, porque todo esto que dijimos tiene mucho que ver con la Trinidad y el hombre. El hombre hecho un sándwich adentro de la Trinidad. ¿Qué pasa con lo que sigue? Bueno, habíamos hablado de la anchura y de la socialidad de esta fuente que emana para regar el mundo. Pero para llegar a entender el potencial social de este amor trinitario, que ese es un tema ya para otra charla, creo que vale la pena reconocer esto. Miren, la divinización hoy, en el siglo XXI, no puede tratarse como en el medioevo. Imagínense, hablando en el medio de la mesa, diciéndonos que nos vamos a transformar en el Espíritu Santo o que Dios nos aspire y que nosotros estamos inhalando a Dios, nos van a sospechar cosas raras. Por supuesto, tiene que ver con la vida mística, con la vida interior, ¿no? Pero hay que tener algunos criterios muy, muy claros. Hubo solo una anécdota, un teólogo muy importante del siglo XX, Hans Küng, se acordarán, que cuando a mediados del siglo volvieron a hablar de divinización, él paró la mano y dijo, momentito, ¿qué tanta divinización? Acá lo que se necesita en realidad es humanizarse.
no divinizarse. ¿Por qué? Porque alguno puede llegar a entender la divinización como una manera de evaporación del hombre, de fugarse del mundo, como una manera de evadirse de la complejidad de la historia, de la rudeza de la propia vida. Él no. Es verdad. Todo depende de qué entendamos por Dios y qué entendamos por hombre. Pero es cierto, gracias a Hans Küng, hoy decimos que la divinización es la verdadera humanización, que nadie es más humano que aquel que se deja transformar por la gracia hasta el punto de ser él mismo el amor que se da todo el tiempo. ¿Sí? Si hay algo que vino a dar vuelta a Jesús, es nuestra manera de entender qué es lo divino y qué es lo humano, ¿no? ¿Qué es lo divino y qué es lo humano? Si entendemos lo divino como un espíritu etéreo, entonces no entendimos nada. Si entendemos lo humano como lo caído, como lo defectuoso, tampoco entendimos nada. ¿Quién es el verdadero hombre y verdadero Dios? ¿Quién es hombre perfecto y Dios perfecto? Es Cristo. Pero es muy bueno este criterio. La divinización hoy tiene que verificarse en la humanidad transformada. No es simplemente un empezar a destilar aroma a rosas y poner cara de piadoso o entrar en, como decía Metz, la mística de ojos cerrados, digamos, como un arrobamiento que se desconecta de la realidad. Eso no es mística, eso no es divinización, eso es fuga, delirio místico, mecanismo de defensas, no sé, campo de los psicólogos. La divinización nos hace profundamente humanos, compasivos y misericordiosos y empáticos con el otro. Porque en realidad, dice Francisco, somos exquisitamente humanos cuando somos más que humanos, cuando Dios es capaz de llevarnos más allá de nosotros mismos. Esta frase que leímos la vez pasada, somos verdaderamente humanos cuando somos más que humanos, lo dice todo. ¿Por qué? Porque el parámetro es Cristo. Entonces, podemos hablar de humanización, de divinización, siempre y cuando entendamos que esa divinización es a la vez humanización. Y la verdadera humanización se hace desde el parámetro de Cristo. Por lo tanto, tendríamos que decir, divinización es igual a humanización, siempre y cuando entendamos que la humanización es, tercer elemento, cristificación. Es hacerse otro Cristo. Y acá vienen dos elementos que dan para mucho más, ¿no? Cristo en mí, yo en él. Esto no es intimista, podría decir alguien. ¡Ey, ojo! Cristo y yo, mayoría aplastante. Hay una frase, tipo un eslogan de un movimiento de apostolado de hace un tiempo atrás. Preocupante que Cristo te haga mayoría aplastante, que vayas a aplastar a otros, digamos. O, ¿qué es lo que hay que evitar? Que la cristificación o el vínculo con Cristo nos separe de los demás, cuando en realidad, como ya dijimos en otras charlas, Cristo es un cuerpo social, ¿eh? El cuerpo del resucitado, además de ser un cuerpo único y físico, es un cuerpo místico, un cuerpo social. Jesús muere él, pero resucita a nosotros. Por eso, cuando hablamos de cristificación, hablamos de socialización. Nos abrimos para integrarnos a un pueblo, a un cuerpo y a una comunidad que nos trasciende absolutamente. O sea, la divinización va a la par o se verifica en la capacidad de integrarnos que tenemos de integrarnos en el pueblo y en el cuerpo de Cristo resucitado, que es la iglesia, digamos. Es un proceso de transformación que a la vez
te va haciendo llegar a lo más profundo del corazón de Dios y a lo más profundo del corazón del hombre. Por eso decimos que te socializa. Ahora bien, te socializa, y acá vienen las últimas dos perlas y terminamos con una linda canción. Te socializa, pero no en el sentido político de la palabra, aunque también, digamos, pero no es que suscribe al Partido Socialista, no. Toda la implicancia política de la mística viene de este movimiento de integración con el otro, digamos, no de un individualismo. Pero, ojo, que el gran riesgo, y lo sabemos por los totalitarismos del siglo XX, que el gran riesgo de la socialización es aplastar el valor de lo individual, de lo singular. ¿Cuántas veces en pos del bien común se hicieron atrocidades atropellando derechos individuales o identidades personales? Por eso, y acá viene otra gran paradoja, la verdadera socialización es a la vez verdadera individuación. Digamos que cuando me integro al otro, en realidad el valor de mi dignidad personal va exactamente a la par. Digamos, cuanto más en Dios estoy, más consciente soy del valor de mi identidad personal única y específica, ¿sí? Recuerden la piedrita blanca que reciben los 144.000 que vienen de la gran tribulación en el libro del Apocalipsis, una piedrita blanca con un nuevo nombre que solo Dios conoce. Digamos, la identidad definitiva por la que vos te distinguís de todo el resto en el mismo movimiento de amor y de integración es lo que te hace ser vos. No es que te disolvés en el todo, no. Eso es Hegel, eso es otra cosa. ¿Por qué? Porque venimos de un Dios trino, donde el amor personaliza y logra entrelazar las diferencias que permanecen y se potencian. Cuanto más transformado por Dios estoy, más abierto estoy al cuerpo y más con más brillo salta a la luz mi propia dignidad y mi caracterización más personal y singular. Porque en el fondo, acá viene lo último y con esto cerramos con un moño, la verdadera divinización tiene que ver con una transformación en personas, con un proceso de personalización, pero no solo en un sentido psicológico, sino profundamente místico. ¿Por qué? Porque al participar de este movimiento vertical de amor entre el Padre y el Hijo, en el amor, pues nos humanizamos y se potencia en nosotros esos dos elementos fundamentales del ser persona que son la socialidad y el valor de la identidad. Por eso, un gran nombre, pero en sentido cristiano y muy específico, para la divinización es la personalización. Bien, son las 7 y ya estamos cerrando. Quiero invitarlos a terminar este momento con una oración muy simple. Hay que dejarlo cantar al hermano Seamus, muchos de ustedes ya conocen este canto, pero genera algo realmente muy, muy interesante y muy lindo porque nos da la sensación de estar envueltos por la Trinidad. No. Creo que es esto. Sí. Se desconectó el teléfono. Ahí está. Tres manos al sobre mí,
para guiar mi camino. Y 3 ojos frente a mí, para evitar mi desvío. Por mayor protección, a mi lado está María, y a mi alrededor la Trinidad, Padre, Hijo y quien me guía. En medio de mis fatigas y el trabajo noche y día, al Espíritu le pido fuerzas para continuar. Que de todo mal me salve y limpie de las mentiras. Pido a Dios me dé su fuego y su amor para mi vida. Oh, rodéame, Dios mío, con Cristo crucificado. Que sus lágrimas de sangre me traspasan el costado, para que yo pueda darte lo que tanto has esperado, y puedas resucitarme cuando al fin haya llegado. 3 manos hay sobre mí para guiar mi camino, y 3 ojos frente a mí para evitar mi desvío. Por mayor protección, a mi lado está María, y a mi alrededor la Trinidad, Padre, Hijo y quien me guía. Gracias a todos.